Posiblemente alguna vez hayas escuchado que el primer bug informático documentado fue causado por una polilla. Pero no sé si sabías que la computadora donde sucedió eso ocupaba una sala entera, tenía piezas del tamaño de un puño y pesaba más que un auto. Así que era bastante diferente a las computadoras que tenemos hoy en día, aunque algo tenían en común y es que ambas pueden fallar por bugs. Y es que la palabra bug en verdad en inglés significa bicho o insecto, y es una palabra que se está usando desde el siglo XIX, mucho antes de la existencia de las computadoras modernas, para referirse a fallas. Actualmente en el mundo del software, un bug es un defecto, un problema que hace que el software no funcione como debería o como esperamos. Como decía, en realidad esta palabra desde el siglo XIX se está usando. Alguien que la usaba mucho es Edison, el inventor de la lámpara incandescente y de varias otras cosas, que se refería a las fallas en sus inventos y en sus artefactos como bugs. Y quedó registrado puntualmente en una carta que escribió donde referenció que para él los bugs eran pequeñas fallas o dificultades. Y un sobrino también que trabajaba con él en el mismo laboratorio y era el encargado de testear y de hacer pruebas, se volvió un poco loco un día porque no encontraba el problema y entonces dejó asentado en un cuaderno un dibujo de un bicho y la palabra bug repetida varias veces al lado. Y es que en realidad esta palabra bug ya era bastante común, se utilizaba mucho y también se usaba la palabra debug para referirse al proceso de encontrar y solucionar las fallas. Así que esta no es una palabra moderna ni es una palabra que haya surgido con la informática. Y si pasamos hasta la década de 1940, post Segunda Guerra Mundial, plena Guerra Fría, las computadoras en realidad eran recursos militares o científicos, costaban miles de dólares, ocupaban habitaciones enteras, así que no tenían nada que ver con las computadoras de hoy, no eran algo que uno pudiera tener en su casa. La profesión de programador no existía como los programadores que conocemos hoy, y eran máquinas que en realidad requerían un equipo de gente para operarlas. También estaban construidas con algún fin en especial, por ejemplo, para hacer cálculos balísticos o para algún fin científico, y entonces tenían cada una su propia arquitectura. Incluso tenían hasta su propio nombre. Es como si tu computadora se llamara Pepe y la mía se llamara Lola, pero bueno, cada una tenía un nombre y además había muy pocas en el mundo. Entonces eran aparatos caros, grandes y bastante únicos. Tampoco tenían ni monitor ni teclado, usualmente tenían algún tipo de panel con perillas y botones para manejarlas y también la forma de programarlas era diferente porque se programaba usualmente con tarjetas perforadas o con cables que había que conectar según el tipo de procesamiento que cada máquina necesitara hacer. Para todo esto era importante el sistema binario, es decir, que el sistema base de la programación en esa época era el binario. Y vamos ahora sí a los detalles de esta máquina que fue donde sucedió el episodio de la polilla. Esta máquina se llamaba Harvard Mark II o Mark II y era una máquina que había encargado la Marina estadounidense a la Universidad de Harvard. Se terminó de construir en 1947, pesaba 23 toneladas y ocupaba 370 metros cuadrados, así que nada pequeña ni liviana. Era una máquina que podía hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, pero además tenía una capacidad que no tenía su predecesora, la Mark I, que era hacer funciones trigonométricas, logaritmos, raíces cuadradas, cosas que eran una novedad en ese momento. Pero bueno, para ese tipo de cálculos se tomaba entre 5 y 12 segundos. Imaginemos que es muchísimo mayor al tiempo que tarda una computadora actual en hacer esos mismos cálculos. Por ejemplo, para una suma, la Mark II tardaba 0,125 segundos. Para una multiplicación tardaba 0,75 segundos. Es decir, que si tomamos cualquier celular moderno de hoy en día, la capacidad que tiene para hacer una suma es 375 millones de veces más que la Mark II. Y para hacer una multiplicación, 2.250 millones de veces mayor. Entonces tenemos en nuestro bolsillo un aparato infinitamente más potente que esta máquina que ocupaba una sala completa.
Y no era una única máquina, sino que estaba compuesta por 2 subunidades de cálculo que podían funcionar juntas o separadas. Si necesitaban sumar poder de procesamiento y hacer que tuviera más potencia, trabajaban juntas. Si necesitaban redundancia, trabajaban por separado. Y entonces las 2 unidades hacían el mismo cálculo y después comparaban el resultado para ver si había habido alguna falla, algún bug. Esta máquina leía las instrucciones a partir de una cinta e iba leyendo y ejecutando. O sea, no tenía programas cargados como estamos acostumbrados a ver en las máquinas de hoy en día. Lamentablemente la máquina fue desmantelada, así que no está en ningún lado como para poder ir a verla. Es una pena, pero bueno, fue desmantelada porque realmente sus recursos eran muy caros. Y alguien muy relacionada a la Mark II fue Grace Hopper, que era una experta en computación y en matemática, fue subalmirante de la Marina de Estados Unidos y ella era la principal programadora de la máquina. No solo se encargaba de programarla, sino que también hacía las subrutinas que necesitaba la máquina para optimizar y hacer más eficientes sus cálculos. Así que fue una precursora de algo que hoy hacemos mucho, que es tratar de optimizar recursos. Y aunque muchos asocian a Grace Hopper únicamente con la Mark II, ella en realidad fue una mujer que sentó las bases de la informática moderna, porque fue la creadora del primer compilador, que hacía que no tuvieran que utilizar únicamente código binario, sino que se pudieran hacer los programas con un lenguaje un poco más similar al lenguaje humano. Y no solamente eso, sino que también fue parte primordial del equipo que creó COBOL, uno de los primeros lenguajes de programación que fue una revolución en el ámbito de los lenguajes empresariales y que hasta hoy en día en algunas instituciones financieras se sigue usando. Pero bueno, vamos finalmente al hecho de la polilla. Y es que el 9 de septiembre de 1947, las personas que estaban trabajando en la Mark II notaron que empezaba a fallar. Buscaron el error, pero bueno, esta era una máquina muy grande, hasta que finalmente descubrieron que el problema era una polilla atascada en el relé número 70, panel F de la máquina. No tengo idea qué significa eso, pero eso fue exactamente lo que ellos dejaron asentado en el cuaderno. Y además de todo esto, anotaron la hora, pegaron la polilla con cinta adhesiva. Ese cuaderno hoy se conserva, está en un museo. Y pusieron abajo la anotación de que este era el primer caso en el que un bug realmente estaba causado por un bicho. De forma un poco humorística porque, como habíamos dicho, la palabra bug en inglés significa bicho. A Grace Hopper se la asocia muchas veces con este evento porque ella fue la que lo contó y lo sacó a la luz en alguna de las charlas que daba. Espero que hayas disfrutado de esta historia de la informática y que nos veamos en un próximo video.